en el 10º año de estar con Oscar. Me preparó una propuesta de matrimonio grandiosa y ostentosa, pero después de arrodillarse y ponerme el anillo en el dedo, confesó que me había sido infiel, sin ninguna advertencia. Seguir conmigo o terminar, tú decides. Su tono era tranquilo, como si estuviera hablando de un chisme que no tuviera nada que ver con él. Dijo que antes de proponerme matrimonio, de paso había salido con la nueva becaria de la empresa. Al principio preparé 999 rosas, ni una menos. Eso es lo que significa para siempre. Pero Luna dijo que le gustaban, y ni siquiera lo pensé mucho, se las di. Las lágrimas de la propuesta todavía estaban en mi rostro cuando lo miré, incrédula. ¿Te gusta tanto? Negó suavemente con la cabeza. Por fin, su mirada se posó en mí. No tanto. Solo que de repente me di cuenta de que, después de estar con una persona 10 años, probar algo distinto de vez en cuando se siente bastante nuevo. Se encogió de hombros, indiferente, pero después de tantos años, estamos acostumbrados el uno al otro, así que la propuesta igual tenía que hacerse. Me quedé inmóvil. Los vítores y felicitaciones de nuestros amigos de pronto se volvieron agudos y estridentes, oprimiéndome el pecho hasta casi no poder respirar. Capítulo 1. Ellen, ¿por qué no dices nada? Oscar se levantó, se sacudió un polvo inexistente de la rodilla y frunció ligeramente el ceño, con un toque de impaciencia, como si mi silencio en ese momento fuera una falta de consideración. Lo miré, el rostro que había amado durante 10 años enteros, de un muchacho inmaduro al hombre maduro que tenía delante. Cada contorno, cada expresión, los había grabado en mi corazón, pero ahora, en ese rostro familiar, solo había frialdad ajena y una naturalidad arrogante. 10 años. Así que en su mundo, 10 años solo valen un hábito, y se siente bastante nuevo. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza, hasta no dejarme respirar. Por fin, nuestros amigos notaron que algo no estaba bien. Los vítores se apagaron poco a poco, y se miraron unos a otros, incómodos. Oscar, ¿tú, qué acabas de decir?, preguntó mi mejor amiga, intentando romper ese silencio extraño. Oscar no le hizo caso, solo me miraba, como si esperara mi respuesta. Estaba seguro de que yo no podría dejarlo. Después de todo, toda mi juventud estaba atada a él. Mi círculo social, mis hábitos, incluso mis planes de futuro, él estaba en todas partes. Él era el centro de mi mundo. Y ahora, ese centro me decía que, mientras dibujaba mi círculo, también había dibujado otro para alguien más. Levanté lentamente la mano y miré el enorme diamante en mi dedo anular. Bajo la luz cálida del restaurante, reflejaba un brillo frío y deslumbrante. Qué irónico. Media hora antes, cuando lo vi acercarse con ese anillo, de verdad creí que era la mujer más feliz del mundo. Todos mis amigos estaban allí, presenciando el final de nuestra carrera de amor de 10 años. Y resultó que el final era un precipicio. ¿Por qué? Mi voz salió seca y áspera, como si me raspara la garganta. No hay por qué, dijo con ligereza. Simplemente pasó. Ni siquiera se molestó en inventar una mentira para salir del paso. Esa franqueza dolía más que cualquier engaño. Me decía claramente que, en su corazón, yo ni siquiera merecía una mentira. Entonces, ¿quién es Luna?, seguí preguntando, clavándome las uñas en la palma, usando el dolor para mantener la última pizca de lucidez. La nueva becaria de la empresa, una chica bastante llena de energía. Cuando mencionó su nombre, incluso apareció una sonrisa tenue, casi imperceptible, en la comisura de sus labios. Energía. Sí, yo ya tenía 29 años. Ya no era la chica de 19 que se sonrojaba y se le aceleraba el corazón por una sola palabra suya. 10 años de vida cotidiana, mercado, cuentas, rutinas, habían pulido mis aristas, y también habían apagado la luz en sus ojos. Entonces, las 999 rosas. Debió de estar muy conmovida. No, mi voz era sorprendentemente serena. Oscar por fin mostró un atisbo de sorpresa. Probablemente pensó que yo lloraría, haría un escándalo, lo cuestionaría histéricamente. Más o menos. A las chicas les gustan esas cosas. Me reí. No sonreí. No fue una risa amarga. Fue una risa incontrolable, que se me escapó del pecho. Me reí hasta que las lágrimas salieron disparadas. Todos a nuestro alrededor se quedaron atónitos, mirándome como si estuviera loca. El rostro de Oscar se ensombreció. Ellen, ¿ya terminaste? Fui deteniendo la risa poco a poco. Alcé los ojos empañados por las lágrimas y le dije, palabra por palabra, Oscar, eres repugnante. Después de eso, me quité el anillo, ese que él había dicho que, de todos modos tenía que dar, sin el menor apego, y lo lancé con descuido al cuenco de sopa de la mesa de al lado. Pló, como una piedra. Destrozó mi sueño de 10 años. Bajo la mirada atónita de todos,
Me puse de pie y salí del restaurante sin volver la cabeza. El viento nocturno me golpeó el rostro. Estaba frío. Solo entonces me di cuenta de que el viento que me había acompañado durante 10 años, de verdad se había detenido. Capítulo 2. No regresé a casa. Esa casa, la que habíamos diseñado juntos, decorado juntos, llena de recuerdos de 10 años, en ese instante se convirtió en la herida que menos me atrevía a tocar. Busqué un hotel cercano y me quedé allí. Me dejé caer pesadamente sobre la cama blanda. La lámpara de cristal del techo me hacía arder los ojos. El teléfono vibraba como loco dentro de mi bolso. No necesitaba mirar para saber que era Oscar, o nuestros amigos en común. No le hice caso. Como una marioneta a la que le hubieran cortado todos los hilos. Me quedé tendida sin moverme, con la mente repitiendo una y otra vez cada palabra que Oscar había dicho. No tanto. Bastante nuevo. Estamos acostumbrados. Cada palabra era como una cuchilla envenenada, descuartizándome el corazón una y otra vez. 10 años, así que en su corazón. Yo ya había caído al nivel de una flor silvestre al borde del camino, algo nuevo, para probar de vez en cuando. El estómago se me revolvió. Corrí al baño y me incliné sobre el inodoro. Arcadas tras arcadas. Pero no salió nada. Solo bilis amarga subiendo por la garganta, quemándome el esófago. Mirando en el espejo mi rostro pálido y mis ojos vacíos. De pronto me sentí infinitamente extraña. ¿Era esta la Ellen orgullosa y segura de sí misma que yo había sido? No sé cuánto tiempo pasó hasta que por fin tuve fuerzas para levantarme del suelo, lavarme la cara y tomar el teléfono. Decenas de llamadas perdidas, mensajes sin leer, 99 más. Abrí la aplicación. Los primeros eran de Oscar. Ellen, hacer berrinche también tiene que tener un límite. Haré que saquen el anillo. Si hay algo, vuelve y hablamos en persona. Me dejaste en muy mala posición delante de mis amigos. ¿Lo sabes? Línea tras línea, frase tras frase, ni una pizca de disculpa, ni un rastro de arrepentimiento. Solo reproches y órdenes desde lo alto. En su lógica, el que no estaba mal era él. La que estaba mal era yo, inmadura, arruinando su propuesta, haciéndolo quedar en ridículo. Estaba tan enfadada que me reí. Mis dedos se deslizaron rápido por la pantalla. No le respondí. En su lugar, abrí el perfil de WeChat de la chica llamada Luna. La habían añadido cuando la secretaria de Oscar creó un grupo de trabajo. Yo casi nunca le había prestado atención. Su muro era muy animado, comida, viajes, artículos de lujo. La última publicación era de hacía 3 horas. De fondo, un mar de rosas. 999 rosas rojas enterraban por completo su figura menuda. Sonreía con brillo y orgullo. El texto decía, dijo que soy su única sorpresa. Ubicación, debajo de la empresa de Oscar. Hora, 1 hora antes de que él viniera al restaurante a proponerme matrimonio. Única sorpresa. Entonces, ¿yo qué era? ¿Un hábito, inevitable tras 10 años? ¿O una herramienta para demostrar que, después de jugar a ser un libertino, al final siempre regresaría al hogar? El dolor en el pecho se volvió insensible, sustituido por un frío cortante que se extendió desde la planta de los pies hasta cada rincón de mi cuerpo. No comenté en su publicación. No le escribí para insultarla. Solo tomé una captura de pantalla. Luego abrí el chat con Oscar y escribí tranquilamente una sola línea. Oscar, terminamos. Enviar. Después, bloquear. Eliminar. Todo de una sola vez. Cuando terminé, sentí que había agotado toda mi energía. El teléfono se me cayó de la mano. Golpeó la alfombra y soltó un sonido apagado. El mundo, por fin, quedó en silencio. Me acurruqué en la cama, envolviéndome con fuerza en la manta, y aún así no sentía ni una pizca de calor. Dije, terminamos, con tanta facilidad, pero solo yo sabía que detrás de esas 2 palabras estaban 10 años de juventud, arrancados a la fuerza. Capítulo 3. A la mañana siguiente, me despertó un timbrazo urgente y repetido. Me dolía la cabeza como si fuera a estallar. Me levanté a duras penas y miré por la mirilla. Era Oscar. Su rostro estaba lleno de impaciencia. Había encontrado este lugar. No abrí la puerta. Me di la vuelta. Regresé a la cama y me tapé los oídos con una almohada. El timbre se detuvo. Lo sustituyeron fuertes golpes. Ellen, sé que estás ahí dentro. Abre la puerta. ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿De verdad tienes que hacer esto tan feo? Su voz atravesaba la puerta gruesa, cargada de ira y de un nerviosismo apenas perceptible. Cerré los ojos y no me moví. ¿Feo? Desde el momento en que decidió ser infiel, lo nuestro ya se había vuelto insoportablemente feo. ¿Y ahora venía a culparme a mí? Los golpes continuaron más de 10 minutos antes de detenerse por fin. Creí que se había ido. Justo cuando solté el aire, sonó mi teléfono. Un número desconocido.
Dudé un segundo y contesté, hola. Soy yo. La voz de Oscar llegó por el auricular, conteniendo la rabia. Vaya valor el tuyo. ¿Hasta me bloqueaste? Oscar, creo que ayer fui muy clara, respondí con frialdad. ¿Terminar? Ellen, ¿estás terminando conmigo? Sonaba como si hubiera oído el chiste más grande del mundo. ¿Y con qué piensas terminar conmigo? Tu trabajo lo conseguí yo moviendo contactos. Tu coche lo compré yo. Incluso donde vives ahora. La entrada la pusieron mis padres. Si me dejas, ¿qué te queda? Sus palabras fueron como punzones de hielo, clavándose sin piedad en mi corazón. Sí, durante estos 10 años, me había acostumbrado a depender de él, a que él me organizara todo. Pensé que eso era amor. Ahora entendía que era una red, tejida en nombre del «es por tu bien», cerrada por completo. Sin darme cuenta, me había convertido en un canario enjaulado, perdiendo la capacidad de volar sola. Lo devolveré todo. Respiré hondo, obligando a mi voz a no temblar. ¿Devolverlo? ¿Cómo lo vas a devolver? Se burló. Ellen, no seas infantil. Sé que ahora estás enfadada. Te daré tiempo para que te calmes. En unos días iré a buscarte y te llevaré a casa. Haremos como si nada de esto hubiera pasado. ¿Cómo si no hubiera pasado? Repetí. Una oleada de ira mezclada con una tristeza inmensa me subió a la cabeza. Oscar, ¿tú crees que soy especialmente fácil de pisotear? En tu mente, soy algo sin límites ni dignidad. ¿Un accesorio que puedes llamar y desechar cuando te dé la gana? No quise decir eso. Eso es exactamente lo que quieres decir. Lo interrumpí, alzando de repente la voz. Tú engañas, tú confiesas, tú me das a elegir. Y crees que no tengo otra opción que aceptarlo. Porque te amo, porque no puedo dejarte. Oscar, ¿eso es lo que piensas? Del otro lado hubo silencio. Mi acusación había dado en el blanco. Mucho tiempo después, habló de nuevo, en voz baja, Ellen. 10 años juntos. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda por un pequeño accidente? ¿Un pequeño accidente? Llamó accidente a la traición. Ya no pude contenerme y grité al teléfono, lárgate. Luego colgué con fuerza y bloqueé también ese número. El mundo volvió a quedar en silencio, pero mi corazón era un caos. Tenía razón en algo. Parecía que de verdad, ya no tenía nada. Renuncié al trabajo que había conseguido gracias a él y empecé a ordenar los bienes que teníamos que liquidar. El coche, el departamento, los regalos que me había hecho durante estos años. El proceso era como enterrar con mis propias manos mi pasado. Cada objeto cargaba un recuerdo que alguna vez fue hermoso, y ahora se había convertido en una prueba que me atravesaba el corazón. Mientras revisaba mis estados de cuenta, de repente me di cuenta de que mi periodo se había retrasado más de medio mes. Una sensación de mal presagio se apoderó de mi corazón al instante. Capítulo 4. Salí corriendo del hotel y compré un test de embarazo en la farmacia más cercana. De regreso en la habitación, con las manos temblando, me encerré en el baño. Esos pocos minutos de espera fueron más largos que un siglo. El corazón me latía con fuerza. La mente, en blanco. No me atrevía a mirar, pero tampoco podía dejar de querer hacerlo. Por fin, reuní valor y tomé la delgada varilla. 2 líneas rojas intensas, claras, hirientes. Estaba embarazada. La certeza estalló en mi cabeza como un rayo. Me desplomé sobre las baldosas frías. El test se me cayó de la mano y chocó contra el suelo. ¿Qué debía hacer? Un hijo de Oscar. Justo cuando había decidido alejarme de él por completo. La llegada de este niño era una burla cruel. De manera instintiva, me llevé la mano al vientre a un plano. Dentro de mí se estaba gestando una vida. Un niño unido a él y a mí por la sangre. 10 años de sentimientos no se cortan de un solo tajo. Lo odiaba. Odiaba su traición y su frialdad. Pero también lo amaba. Ese amor se había metido en mis huesos, convertido en parte de mi existencia. ¿Podría este niño ser un punto de inflexión? ¿Una oportunidad para empezar de nuevo? Si supiera que hay un bebé, ¿volvería? ¿Rompería de una vez con esa luna por el bien del niño? Un pensamiento humillante surgió sin control, me sobresaltó y enseguida me invadió un profundo desprecio hacia mí misma. Ellen, ¿estás loca? Después de todo lo que te hizo, ¿todavía piensas en usar a un hijo para retenerlo? ¿Olvidaste cómo te describió? Un hábito. ¿Olvidaste cómo describió a esa mujer? Algo nuevo. Aunque regresara por el niño, ese amor ya no sería puro. Su cuerpo podría volver, pero su corazón. Me abracé la cabeza, llena de dolor. Lágrimas grandes cayeron una tras otra sobre las baldosas. Justo cuando estaba atrapada en esa lucha interna, la pantalla del móvil se encendió. Era un mensaje de mi mejor amiga. Ellen, ¿estás bien? Vi lo que publicó Luna. Se mudó a tu casa con Oscar. Incluso subió fotos usando la camisa de Oscar. Esa perra. Oscar se pasó completamente.
Debajo venía una captura de pantalla. En la foto, la chica llamada Luna llevaba puesta una camisa blanca de hombre, claramente grande para ella. Reconocí el modelo al instante, era el regalo de cumpleaños que le había hecho a Oscar el año pasado. Estaba de pie frente a los ventanales de nuestro hogar, sonriendo con provocación. De fondo se veían el sofá que habíamos elegido juntos, la alfombra que habíamos comprado juntos, incluso el potus que yo había cultivado. Mi casa, la casa que había construido con esmero durante 10 años, ocupada por otra mujer, y mi hombre había permitido que sucediera. En ese instante, todas las fantasías de recuperarlo se hicieron añicos. El último resto de apego que me quedaba por Oscar quedó completamente pulverizado por esa foto. Me sequé las lágrimas y me puse de pie. En el espejo, estaba hecha un desastre, pero mis ojos nunca habían sido tan firmes. Este niño no podía quedarse, no podía convertirse en una herramienta de humillación, ni nacer en una familia sin amor, llena de engaños. Tomé el teléfono y pedí cita en el hospital privado más cercano. La intervención sería mañana por la mañana. Oscar, esto es lo que me debes. Ahora, junto con nuestro hijo, te lo devuelvo todo. Desde hoy, no nos debemos nada. Capítulo 5. Tendida en la fría mesa de operaciones. La lámpara quirúrgica sobre mi cabeza era deslumbrante. El anestésico helado entró lentamente por la vena, y mi conciencia empezó a volverse borrosa. En mi confusión, sentí como si hubiera regresado al campus universitario de hace 10 años. El sol de la tarde era perfecto. Oscar, con una camisa blanca y una guitarra en brazos, me cantaba canciones de amor bajo los árboles de alcanfor. Sus ojos eran claros y ardientes, como si yo fuera todo su mundo. Decía, Ellen, cuando nos graduemos, me casaré contigo. Tendremos una hija tan linda como tú. Aquellos votos aún resonaban con claridad en mis oídos, pero el muchacho que cantaba había terminado muriendo en el polvo de este mundo. Los instrumentos fríos entraron en mi cuerpo, trayendo un dolor agudo que me arrancó de los recuerdos y me devolvió a la realidad. Cerré los ojos. Una lágrima se deslizó desde la comisura y se perdió entre mi cabello. Bebé, lo siento. Mamá no puede traerte a este mundo, porque tu papá ya no nos quiere. La cirugía terminó muy rápido. La enfermera me empujó de vuelta a la habitación. El efecto de la anestesia aún no había pasado, y me quedé dormida. Fue un sueño muy inquieto. Soñé que caía en un mar profundo. A mi alrededor solo había oscuridad infinita y agua helada. Nadaba desesperadamente hacia arriba, pero no importaba cuánto lo intentara. No lograba alcanzar la única fuente de luz. Justo cuando estaba a punto de asfixiarme, unas manos me agarraron y me sacaron del agua. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor frío. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el pitido suave de las máquinas. Fuera de la ventana, ya era de noche. Un dolor sordo y repetido en el vientre me recordaba que acababa de perder a un hijo. Mi corazón estaba vacío, como un enorme agujero negro. Tomé el teléfono. Seguía sin haber ningún mensaje. Oscar ni siquiera había vuelto a buscarme. Tal vez estaba con su novedad, disfrutando, sin tiempo para pensar en mí, su costumbre. Sonreí con amargura y abrí la galería, buscando la foto del test de embarazo. Luego entré en mis contactos y encontré el número de Oscar, el que había bloqueado. No lo llamé, no le escribí. Simplemente le envié esa foto como mensaje multimedia, sin añadir una sola palabra. Pensé que esas 2 líneas rojas lo explicaban todo. Después de hacerlo, lo bloqueé otra vez y apagué el teléfono. No sabía qué reacción tendría al ver la imagen. Sorpresa, culpa, o pensaría que intentaba usar a un hijo para amenazarlo. Ya no me importaba. Solo quería usar esto para poner el punto final más cruel y definitivo entre él, yo y ese niño inocente. Desde ahora en adelante, en la vida de Ellen, ya no existiría nadie llamado Oscar. Aparté la manta, me levanté con dificultad y caminé hasta la ventana. Afuera, miles de luces brillaban en la ciudad, deslumbrantes y extrañas. ¿A dónde debería ir? Esta ciudad en la que había vivido 10 años ya no tenía lugar para mí. Entonces, me iría a un sitio donde nadie me conociera, y empezar de nuevo. Capítulo 6. Me quedé 2 días en el hospital. Cuando mi cuerpo se recuperó un poco, hice los trámites de alta. No regresé a ese supuesto hogar. Fui directamente al banco y retiré todo el dinero que me correspondía de la cuenta conjunta. Después, compré un boleto de avión hacia el sur. Era una pequeña ciudad costera a la que siempre había querido ir, pero nunca había podido porque a Oscar no le gustaba la humedad. Antes de partir, llamé a mi mejor amiga. Ellen, por fin te comunicas. ¿Dónde estás? Oscar está volviéndose loco buscándote. Su voz ansiosa llegó apenas contestó. ¿Buscándome? Pregunté con calma. Sí,
Anteanoche me llamó de repente en plena madrugada preguntando si sabía en qué hospital estabas. Le temblaba la voz. Dijo que le enviaste una foto. Ellen, tú. Sí, el bebé ya no está. La interrumpí, con un tono tan plano como si hablara de otra persona. Del otro lado hubo silencio. Mucho después, dijo entre sollozos, Ellen, eres tan tonta, ¿por qué no me lo dijiste? Ya pasó. Respiré hondo. Te llamo para despedirme. Me voy. ¿Te vas? ¿A dónde? A un lugar donde nadie me conozca. Entonces, ¿cuándo vuelves? No lo sé. Tal vez no vuelva. Ellen rompió a llorar. No llores. Estoy bien. Hice lo posible por sonar más ligera. Hazme un favor. Todo lo que hay en mi departamento, excepto mis cosas personales, véndelo en un mercado de segunda mano. Quédate el dinero por ahora. La contraseña es tu cumpleaños. Y el coche. Las llaves están en el cajón. Ayúdame a encargarme de eso también. Lo del departamento. Que Oscar lo resuelva solo. Está bien, respondió entre sollozos. Cuelgo. Te avisaré cuando llegue. Después de colgar, miré por la ventana el paisaje urbano retrocediendo a toda velocidad. En mi corazón no había nostalgia, solo una ligereza liberadora. Adiós, Oscar. Adiós. Mis 10 años de juventud caóticos y fuera de rumbo. Cuando el avión aterrizó, la brisa marina del sur, con un ligero olor salino y húmedo, vino de frente, disipando el último rastro de tristeza en mi corazón. Alquilé un pequeño departamento con vista al mar. No era grande, pero era acogedor. No me apresuré a buscar trabajo. Me di unas largas vacaciones. Cada día dormía hasta despertar naturalmente. Caminaba por la playa. Veía salir y ponerse el sol. O buscaba una cafetería tranquila para leer y dibujar durante toda la tarde. Empecé a aprender a vivir para mí. Me inscribí en clases de cocina, aprendiendo a preparar platos delicados. Ya no para complacer el gusto de nadie. Comencé a entrenar, a practicar yoga. Al ver en el espejo cómo mi figura se volvía más firme día a día, mi ánimo también se iluminaba. Corté el cabello largo que había llevado durante 10 años y lo cambié por uno corto y fresco. También empecé a usar vestidos de colores vivos que a Oscar nunca le habían gustado. Sentía que había vuelto a la vida. Un día encontré un gatito herido en la playa. Tenía una pata rota y yacía sobre las rocas, apenas respirando. Lo llevé a casa. Le limpié con cuidado la herida y le di de comer. El gatito era muy dócil y muy cariñoso. Cuando su herida casi sanó, lo llevé a una clínica veterinaria cercana para revisarlo. Allí conocí a Cameron. Era médico en esa clínica, un hombre alto y delgado, con gafas de montura dorada, de aspecto amable y elegante. Mientras revisaba al gatito, sus movimientos eran suaves, y en sus ojos había ternura. Se está recuperando muy bien. Lo has cuidado con mucho esmero, me dijo alzando la vista y sonriéndome. Su sonrisa era cálida, como el sol de invierno. Mi corazón se saltó un latido en ese instante. Capítulo 7. Desde ese día, me convertí en clienta habitual de la clínica veterinaria. A veces llevaba a Tanjuan para revisiones, otras veces ponía de excusa comprar comida para gatos, cuando en realidad solo quería ver a Cameron. Él también parecía sentir algo por mí. Cada vez que iba, dejaba lo que estaba haciendo y se quedaba a charlar conmigo un rato. Hablábamos de Tanjuan, de los paisajes del pequeño pueblo costero, de nuestros gustos. Así supe que él tampoco era de allí. Había llegado hacía unos años. Le gustaba la tranquilidad y el ritmo lento de vida. No hablaba mucho, pero siempre que lo necesitaba, me daba justo el consuelo y el ánimo adecuados. Estar con él me hacía sentir cómoda, relajada. Era una paz que nunca había conocido en los 10 años que estuve con Oscar. En esos 10 años, siempre iba detrás de él. Me esforzaba por ser mejor, más perfecta, solo para estar a su altura. Vivía como un trompo tenso, sin atreverme a aflojar ni un segundo, pero frente a Cameron, podía ser yo misma, podía ir sin maquillar, en pantuflas, y quejarme de que hoy otra vez habían rechazado mi diseño. Él escuchaba con paciencia. Luego me ofrecía una taza de té caliente y decía con suavidad, no pasa nada, ve despacio, ya lo estás haciendo muy bien. Mi estudio de diseño también empezaba a tomar forma. Ya no necesitaba depender de nadie. Gracias a mi propia capacidad profesional, conseguía proyecto tras proyecto. Era cansado, pero cada vez que veía la sonrisa satisfecha de un cliente, me sentía profundamente realizada. La vida parecía, por fin, avanzar en una buena dirección. Yo creía que todo lo relacionado con Oscar había quedado enterrado en el pasado, hasta que un día recibí una llamada de mi madre. Ellen, ¿dónde estás exactamente? Vuelve pronto. Oscar está a punto de volverse loco buscándote. La voz de mi madre estaba llena de ansiedad. El corazón se me hundió. Mamá, no te metas en mis asuntos. ¿Cómo no voy a meterme? Oscar ya vino a casa.
Dijo que sabe que se equivocó, que romperá definitivamente con esa mujer si estás dispuesta a volver. También dijo que abortaste. Ellen, ¿cómo pudiste hacer algo tan tonto? Me quedé en silencio, escuchando los reproches de mi madre. Mamá, fui yo quien terminó con él, no fue él quien me dejó. Y no es que yo abortara, es que el bebé no pudo quedarse. Expliqué los hechos con calma. Bueno, aún así fue porque él te hizo enfadar. Ellen, mamá sabe que has sufrido, pero 10 años de sentimientos no se pueden borrar así como así. Yo vi crecer a Oscar. No es malo de corazón, solo se confundió por un momento. Dale otra oportunidad. Sí. No es malo de corazón, solo se confundió por un momento. Qué livianas esas palabras, queriendo borrar todo el daño que me había hecho. Mamá, es imposible, la interrumpí. Ya tengo una nueva vida, no quiero volver al pasado. Hija, ¿por qué eres tan terca? ¿Qué buena vida puedes tener sola ahí afuera? Hazle caso a mamá y vuelve pronto. Ya dije que no voy a volver. Mi voz se enfrió. Si sigues llamándome por él, entonces mejor dejemos de contactarnos por un tiempo. Y colgué. Me apoyé contra la pared, sintiéndome de repente sin fuerzas. Creí que había huido lo suficientemente lejos, pero la sombra de Oscar seguía filtrándose por todas partes, intentando invadir la nueva vida que tanto me había costado construir. Esa noche, Cameron vino a traerme el medicamento antiparasitario de Tanjuan. Al verme desanimada, me preguntó qué pasaba. Dudé un momento, pero al final le conté de forma sencilla lo de Oscar, incluido el hijo que había perdido, algo que nunca había dicho a nadie. Cuando terminé, me sentí como una acusada esperando sentencia y no me atreví a mirarlo a los ojos. Tenía miedo de que pensara que era una mujer complicada, llena de historias. Cameron escuchó en silencio, sin decir nada. Solo extendió la mano y, con suavidad, me abrazó. Su abrazo era cálido, con un leve olor a desinfectante, y aún así me dio una sensación inmensa de seguridad. Todo eso ya pasó, dijo en voz baja junto a mi oído. De ahora en adelante, me tienes a mí. Mis lágrimas, al fin, se desbordaron sin control. Capítulo 8. La vida de Oscar se volvió realmente un desastre. Solo después de que me fui se dio cuenta de que la mujer a la que había considerado un simple hábito ya se había infiltrado en cada rincón de su vida. Ya no había nadie que le planchara la camisa que iba a ponerse al día siguiente. El refrigerador estaba siempre vacío, o solo tenía comida rápida a punto de caducar. Cuando se enfermaba, ya no había nadie que se levantara en mitad de la noche para darle agua y medicinas. Solo entonces comprendió que todo lo que yo había hecho por él nunca fue algo que pudiera dar por sentado. Y Luna, esa novedad que él creía haber encontrado, pronto se convirtió en un problema. Hacía berrinches y él no respondía a sus mensajes al instante. Revisaba su teléfono sin ningún pudor, interrogándolo sobre dónde había estado. Le exigía que le comprara bolsos y joyas carísimos para demostrarle su amor. Empezó a echar de menos mi sensatez, mi consideración, el no causarle problemas, sobre todo después de ver la foto del test de embarazo. Una enorme ola de pánico y arrepentimiento lo inundó. Nunca había pensado que yo realmente lo dejaría, mucho menos que hubiéramos tenido un hijo, y que ese hijo hubiera sido asesinado por sus propias manos. Comenzó a buscarme como un loco. Fue a mi empresa, a la casa de mis padres, contactó a todos nuestros amigos, pero yo había desaparecido sin dejar rastro. Cuanto menos lograba encontrarme, más me extrañaba. Empezó a revivir una y otra vez nuestros 10 años juntos. Recordó la primera vez que le cociné y confundí el azúcar con la sal. Recordó cómo pasé varias noches en vela tejiéndole una bufanda para darle una sorpresa de cumpleaños. Recordó cómo cada vez que volvía de un viaje de trabajo, sin importar lo pesado que fuera, le llevaba especialidades del lugar. Esos detalles que antes no le importaban ahora se habían convertido en los cuchillos más afilados, cortándole el corazón una y otra vez. Sus peleas con Luna también se volvieron cada vez más frecuentes. Oscar, ¿me estás escuchando o no? Ese bolso de edición limitada que te pedí, ¿lo vas a comprar o no? La voz aguda de Luna resonaba en el apartamento. Últimamente ando corto de dinero. Hablemos de eso después. Oscar se frotó el entrecejo, exhausto. Su desempeño en el trabajo había sido pésimo. Había perdido varios contratos importantes, y con ellos sus bonos. ¿Corto de dinero? ¿En qué se te fue todo? No me digas que todavía estás pensando en esa tal Ellen, insistió Luna. ¿Puedes dejar de armar escándalos? Oscar finalmente perdió la paciencia. ¿Quién te crees que eres? Tú solo eres. Quiso decir, solo eres un reemplazo de Ellen, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Temía herir a Luna? No. Temía admitir que incluso él mismo sentía que Luna no merecía ni siquiera lustrarme los zapatos. La discusión terminó con Luna dando un portazo y marchándose. Oscar se quedó solo en la sala vacía,
mirando ese hogar que antes estaba lleno de calidez y ahora era tan frío como un piso de muestra. Por primera vez, sintió una soledad que le calaba hasta los huesos. Sacó su teléfono y abrió el álbum que ya había revisado incontables veces. Estaba lleno de fotos de él conmigo. En las imágenes, yo sonreía con tanta luz, con los ojos llenos de estrellas. Y en esas estrellas solo estaba él. Extendió la mano, queriendo tocar mi rostro en la foto, pero sus lágrimas cayeron primero. Ellen, me equivoqué, vuelve, por favor, murmuró frente a la pantalla fría, pero la chica que había perdido ya no volvería jamás. Capítulo 9. Mi relación con Cameron fue creciendo poco a poco. En medio de días sencillos, nunca hizo promesas grandilocuentes como las que una vez hizo Oscar. Simplemente dejaba una luz encendida y me preparaba un plato de sopa caliente cuando llegaba tarde del trabajo. Cuando me rompía la cabeza con un proyecto de diseño, se quedaba en silencio a mi lado y me acercaba una taza de café. Cuando me venía abajo por recuerdos del pasado, no decía nada, solo me envolvía en un abrazo cálido. Su amor era suave y silencioso, no intenso, pero duradero. Me pidió matrimonio. No hubo flores, ni anillo de diamantes, ni amigos alrededor. Fue una tarde cualquiera. Estábamos caminando por la playa. De repente se detuvo. Me miró con seriedad y dijo, Ellen, ¿te casarías conmigo? Lo miré. La luz del atardecer caía sobre su rostro. Sus ojos eran sinceros y firmes. Sonreí y asentí, pero se me humedecieron los ojos. Yo había creído que nunca volvería a confiar en el amor, y mucho menos a entrar en un matrimonio. Fue Cameron quien, con su ternura y paciencia, fue sanando poco a poco las heridas de mi corazón y me devolvió el valor para amar. Nuestra boda fue sencilla. Solo invitamos a unos pocos amigos muy cercanos. Mi mejor amiga voló desde el norte. Cuando vio al sereno y amable Cameron a mi lado, me tomó de la mano y se echó a llorar. Ellen, por fin encontraste tu propia felicidad. Me alegro tanto por ti. La abracé y sonreí. Sí, yo también me alegro por mí. La vida después del matrimonio fue tranquila y feliz. Cameron era un esposo maravilloso, respetaba mi trabajo y apoyaba mis sueños. Criábamos juntos a Tan Joan, viajábamos juntos y poco a poco convertimos nuestro pequeño hogar en un lugar cálido y acogedor. Un año después, volví a quedar embarazada. Cuando recibí el informe en el hospital, me temblaban las manos, no de miedo, sino de emoción. Se lo mostré a Cameron. Se quedó inmóvil un segundo y luego me levantó en brazos, dando varias vueltas. Voy a ser papá, Ellen, voy a ser papá. Sonreía como un niño, incapaz de contener su alegría. Al ver su felicidad desbordada, comprendí de verdad cómo es un hombre cuando te ama y espera a su hijo de corazón. No es una responsabilidad después de hacer cálculos. Es un anhelo genuino y una alegría profunda ante una nueva vida. Durante todo el embarazo, Cameron me cuidó con esmero. Se encargó de todas las tareas de la casa y cada día me preparaba comidas nutritivas. Salía a caminar conmigo. Me contaba historias e incluso aprendió a darme masajes para embarazadas. Me convertí en su tesoro más preciado. 10 meses después, di a luz a una preciosa niña. Cameron eligió su nombre, Ana. Deseaba que nuestra hija tuviera una vida llena de paz y alegría. Mirando al pequeño bebé rosado a mi lado y a Cameron junto a la cama, contemplándonos con los ojos llenos de amor, mi corazón se llenó de una felicidad inmensa. Por fin, tenía una familia completa que era solo mía. Capítulo 10. Mientras yo disfrutaba de la felicidad que traía una nueva vida, el mundo de Oscar ya había caído al fondo. Él y Luna finalmente rompieron. La razón fue tristemente cliché. Mientras salía con él, Luna también mantenía enganchado a un joven rico de la empresa. Cuando se aseguró de que el heredero estaba completamente rendido a sus pies, lo dejó sin dudar y cortó con Oscar. Oscar se convirtió en un hazmerreír en la compañía. Había perdido a su compañera fiel y, además, había sido abandonado sin piedad por su supuesta novedad. Su trabajo también se vino abajo. Estaba distraído. Cometía errores una y otra vez. Al final, la empresa lo despidió con el pretexto de no cumplir con los objetivos. Sin empleo, sin pareja, en apenas un año, el Oscar que antes rebosaba de ambición quedó hecho un hombre derrotado. Empezó a beber sin control, pasando los días borracho, tirado en aquella casa vacía. Cuando sus padres fueron a verlo y lo encontraron en ese estado, se enfurecieron. Su madre lo señaló y lo regañó. Mírate, ¿en qué te has convertido? ¿Valía la pena arruinarte por una mujer? Te dijimos que trataras bien a Ellen, y no hiciste caso. Ahora mírate, lo perdiste todo. Ellen. Ese nombre atravesó los nervios entumecidos de Oscar como una aguja. De pronto se levantó de un salto, agarró la mano de su madre, con los ojos enrojecidos. Mamá, ¿tienes noticias de Ellen?
Dime, ¿dónde está? Su madre se asustó y se soltó. ¿Cómo voy a saber dónde está? Lleva más de un año fuera. No hay ninguna noticia. Imposible, rugió Oscar. Seguro que tienen contacto con ella. Solo no quieren decírmelo. Como un loco, empezó a revolver cajones y armarios, tratando de encontrar cualquier pista sobre mí. Al final, en un viejo teléfono de su madre, encontró el número de mi mejor amiga, como si se aferrara a la última tabla de salvación. Marcó de inmediato. Hola, respondió ella. Soy yo, Oscar. Al otro lado hubo silencio. Dime dónde está Ellen, exigió Oscar. Oscar, ¿todavía tienes cara para buscarla? Su voz estaba llena de desprecio. La destrozaste de esa manera. ¿Y ahora qué quieres? Sé que me equivoqué, de verdad lo sé, dijo Oscar, con la voz quebrada. Déjame verla una vez, solo una vez, por favor, te lo suplico. Ya es tarde, respondió ella fríamente. Oscar, Ellen ya está casada, es muy feliz. No vuelvas a molestarla. Casada. Esas 3 palabras cayeron sobre Oscar como un rayo en pleno día. No podía creer que, en poco más de un año, la mujer que antes solo lo tenía a él en su corazón se hubiera convertido en la esposa de otro. No lo creo, gritó al teléfono. Me amó durante 10 años. No puede olvidarme tan rápido. Sí, te amó durante 10 años, pero tú mataste ese amor con tus propias manos, de la manera más cruel. Dicho eso, mi amiga colgó. Oscar se dejó caer al suelo. El teléfono resbaló de su mano. Por fin lo entendió. Lo que había perdido no era solo a una pareja. Había perdido a la Ellen que lo había convertido en su mundo entero, que estaba dispuesta a darlo todo por él, y todo había sido consecuencia de sus propios actos. Capítulo 11. Oscar no se rindió. Por todos los medios posibles, empezó a averiguar dónde estaba yo. Vendió el apartamento que una vez había sido nuestro hogar y, con ese dinero, comenzó a buscar de ciudad en ciudad, como un loco obsesionado. Solo tenía un pensamiento: encontrarme y traerme de vuelta. 2 años después, por fin escuchó que quizá yo estaba en una pequeña ciudad costera del sur. Compró un billete de avión de inmediato y voló allí, con una vieja foto mía en la mano. Recorrió calles y callejones preguntando a todo el que veía. Finalmente, una tarde, me encontró. Ese día, Cameron y yo paseábamos con nuestra hija de 2 años, Ana, por un parque junto al mar. Ana, con sus piernitas cortas, se tambaleaba sobre el césped persiguiendo una mariposa. Cameron y yo caminábamos detrás, sonriendo mientras la mirábamos. Ana, despacio, le dije con suavidad. Mamá, brazos. Ana se cansó de correr y estiró sus bracitos para que la cargara. Sonreí, me incliné y la tomé en brazos. En el momento en que me incorporé, vi a un hombre no muy lejos, de pie bajo un árbol, mirándome fijamente. Era Oscar. Estaba más delgado, más demacrado. Tenía la cara cubierta de barba y los ojos inyectados en sangre, como un animal acorralado. Mis brazos se cerraron instintivamente alrededor de Ana. Cameron notó algo extraño. Siguió mi mirada y, sin decir nada, se colocó delante de mí, protegiéndome. Oscar empezó a acercarse paso a paso. Sus ojos se clavaron en mi rostro, luego pasaron a Ana en mis brazos y, finalmente, se posaron en Cameron a mi lado. En su mirada había sorpresa, dolor, celos y un arrepentimiento tan intenso que casi podía palparse. Ellen, dijo, con la voz ronca. No respondí, solo lo miré con frialdad. Entre nosotros había 3 años de distancia, un hijo perdido y la familia feliz que ahora tenía. No había vuelta atrás. ¿Es tu hija?, preguntó con dificultad, señalando a Ana. Sí, respondí con calma. ¿Y él, es tu esposo?, preguntó de nuevo, señalando a Cameron. Sí. Sí, fue como un martillazo contra el corazón de Oscar. Cerró los ojos con dolor. Su cuerpo se balanceó, casi sin poder mantenerse en pie. Ellen, ¿podemos hablar? Volvió a abrir los ojos, suplicante. No creo que entre nosotros quede nada de qué hablar. Sosteniendo a Ana, me di la vuelta para irme. No te vayas. De repente se lanzó hacia adelante, intentando agarrarme la mano. Cameron dio un paso y se interpuso. Señor, compórtese, dijo Cameron. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Oscar miró al hombre que tenía delante, más alto, más sereno, y luego a mí y a la niña que él protegía. En sus ojos apareció una profunda desesperación. Ellen, me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué, gritó sin importarle nada. Dame otra oportunidad, por favor. Empecemos de nuevo. Te lo daré todo. Te daré mi vida. Empezó a llorar. Un hombre de más de 30 años, llorando en un parque como un niño. La gente alrededor comenzó a mirarnos. Ana se asustó y sollozó suavemente en mis brazos.
Le di unas palmaditas en la espalda a mi hija. Al mirar a ese hombre fuera de sí frente a mí, no sentí absolutamente nada. Capítulo 12. Oscar. Por fin hablé, con la voz fría como el hielo. Tu disculpa llega demasiado tarde, 3 años tarde, y también llega tarde para una vida. Al mencionar a ese niño, el cuerpo de Oscar tembló violentamente y su rostro se volvió pálido como el papel. No, no es así. Ellen, yo no lo sabía, si lo hubiera sabido, balbuceó, intentando explicarse. ¿No lo sabías? Solté una risa helada y lo interrumpí. ¿No sabías que tu infidelidad me rompería el corazón? ¿No sabías que esas palabras tan ligeras me empujarían al abismo? ¿O no sabías que mientras tú estabas inmerso en la pasión con tu novedad, tu prometida estaba sola en una mesa de operaciones, abortando a tu hijo? Cada frase era como un cuchillo clavándose directo en su pecho. Dio 2 pasos atrás tambaleándose, con los labios temblorosos, incapaz de pronunciar una sola palabra. Oscar, tú no estás equivocado. Lo miré y hablé despacio. Simplemente ya no me amas. O mejor dicho, a quien siempre amaste fue solo a ti mismo. Disfrutabas de todo lo que yo te daba, pero eras avaro a la hora de dar algo a cambio. Me tratabas como una posesión, convencido de que hicieras lo que hicieras. Yo nunca me iría. Te equivocaste. Yo, Ellen, no soy alguien que no pueda vivir sin ti. La felicidad que tengo ahora me la he ganado con mis propias manos. No tiene nada que ver contigo. Y el dolor que tienes ahora lo elegiste tú mismo. Tampoco tiene nada que ver conmigo. Así que guarda tus lágrimas baratas y tu arrepentimiento. No los necesito. Desde el momento en que decidiste traicionarme, ya estabas muerto en mi corazón. Dicho esto, no volví a mirarlo. Abracé a Ana y me fui junto a Cameron. Detrás de nosotros, resonaron los gritos desgarradores de Oscar. No miré atrás. El sol poniente alargaba las sombras de los 3 sobre el suelo. Cameron me tomó la mano y preguntó en voz baja, ¿estás bien? Negué con la cabeza y le sonreí con brillo. Estoy bien. El cielo ya despejó. Sí, el cielo había despejado. Ese vendaval que sopló durante 10 años, que me hizo creer que era todo mi mundo, por fin se había detenido. Y yo, al fin, había llegado a mis días de calma y sol. En cuanto a Oscar, ¿qué fue de él después? No lo sé, ni quiero saberlo. Escuché que se quedó en esa pequeña ciudad y nunca se fue. Algunos dicen que enloqueció, que todos los días iba al mar a gritar el nombre de una mujer. Otros dicen que solo estaba espiando. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Su vida, su arrepentimiento, su final, ahora solo son su historia. En la mía, solo existen el sol, la playa, el hombre que amo y nuestra hija adorable. Y eso es suficiente.